Hola alumnos, alumnas, espero que se encuentren muy bien desde sus casas. El día de hoy vamos a empezar nuevamente con nuestros cursos y vamos a retomar el tema que ya hemos venido trabajando durante las semanas anteriores. Hemos venido hablando sobre la época medieval y con este tema estamos casi finalizando este tema de unidad. Por lo que ahora vamos a iniciar rápidamente porque nuestro tiempo es limitado. Como ustedes se pudieron haber dado cuenta, en las plataformas de Google Drive, en su correo electrónico y en el grupo de WhatsApp ya compartimos las instrucciones de nuestro juego del día de hoy. Por lo que yo ya sé que ustedes ya saben de qué se trata. Por lo que rápidamente vamos a solicitar su acostumbrada participación para que esto sea dinámico y todos aprendamos de todos. En este sentido, pues vamos a aperturar el espacio, pueden hablar, pueden levantar la mano y empezamos nuestro juego a partir de ahora. 1, 2, 3, empezamos. Muy bien, ya tenemos a nuestra primera compañera que nos va a aperturar nuestro juego. ¿Quién es mi personaje? Por favor, compañerita, ¿cuál es la pregunta que usted tiene formulada? ¿Su personaje es un hombre? Definitivamente nuestro personaje es un hombre. Muy bien, hay otra manita levantada, por favor. ¿Su personaje es de la época medieval? Definitivamente es de la época medieval, de los temas que estamos conversando en esta unidad. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Su personaje es un religioso? Sí, definitivamente tiene mucho que ver esta etapa con la religión. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Su personaje es un papa? No, nuestro personaje no es un papa. ¿Su personaje es de Europa? Definitivamente, mi personaje es de Europa y hay bastante de nuestra imagen que pueden ya más o menos adivinar por dónde va. Siguiente pregunta. ¿Su personaje es un filósofo? Definitivamente, nuestro personaje es un filósofo. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Su personaje es Santo Tomás de Aquino? Sí, definitivamente nuestro personaje es Santo Tomás de Aquino. Ya había bastante develado de nuestra imagen y por supuesto es Santo Tomás de Aquino. Decidí colocar esta imagen porque nos recuerda que en esta época medieval la religión jugó un papel muy importante y pues se traslada a América posteriormente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, nuestro personaje es Santo Tomás de Aquino. Entonces, vamos a entrar rápidamente a nuestro tema del día de hoy, que es la caída de Constantinopla. En este sentido vamos a utilizar bastante material didáctico para que ustedes tengan una mejor visión de lo que sucedió durante este periodo. Siempre esto está siendo grabado y lo van a poder ver, pero es bueno que tomen anotaciones porque pues ya después se acumulan las tareas, se acumulan los demás cursos y es bien complicado, más para los compañeritos que no se pudieron conectar el día de hoy, pues ahí dejamos las evidencias para que ellos no se pierdan nada de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la caída de Constantinopla es igual a decir que es la caída del imperio es lo mismo de decir la caída del Imperio Romano de Oriente. Entonces, vamos a realizar una rápida retroalimentación con lo que acabamos de ver con la caída del Imperio Romano de Occidente cuando empezamos a ver todo lo relacionado con la época medieval. Entonces, aquí decimos de que un suceso muy importante que sucedió en el año 395 año 395 es donde existía un solo emperador
y este emperador se llamaba Teodosio I. A la hora de su muerte deja como herencia a sus hijos todo el Imperio Romano. Sin embargo, lo divide en dos. Lo divide en el Imperio de Occidente y en el Imperio de Oriente. Y nos vamos a enfocar acá, en el Imperio de Oriente, con Arcadio. Nos damos cuenta de que el Imperio de Occidente, como ya lo vimos anteriormente, va a caer posteriormente en el año, aquí nos confundimos un poquito, en el año 476. Sin embargo, la caída del Imperio Romano de Constantinopla sucede hasta en el año de 1453. Entonces, aquí solo es como retroalimentación para ver que hay una fecha importante en donde se divide el imperio. El Imperio Romano de Occidente cae en estas fechas. Las causas ya las vimos y no vamos a enfocarnos mucho en esto, pero si nos damos cuenta, 1053 años más aproximadamente dura el Imperio de Constantinopla. Entonces, a veces pues nos resulta interesante conocer de este tema, porque si se dan cuenta, pues aquí hay varios términos que se van a asemejar y al final pues suelen ser lo mismo. Por ejemplo, si decimos la caída de Constantinopla y la caída del Imperio Romano, es lo mismo. Y ustedes ya se dieron cuenta porque nos vamos a ir nuevamente a temas que ya hemos visto anteriormente, porque en el año más o menos 330, Constantino traslada la capital de Roma a la anterior ciudad griega de Bizancio. Entonces funda Constantinopla. Y ahí volvemos nuevamente, porque Constantinopla y Bizancio estamos hablando de los mismos términos. Solo que ustedes ya saben que Bizancio, porque era la ciudad griega. Entonces este personaje es muy importante porque de aquí, de la caída de 1453, vamos a regresarnos en el tiempo, en el año de Constantino el Grande, en el año 330, porque él funda la ciudad que va a caer en nuestro tema de unidad, en el año de 1453. Entonces, la ciudad de Constantinopla va a caer en manos de los otomanos. Entonces, esto es bien interesante porque hay que posicionarnos a través de un mapa para podernos orientar. Y Constantinopla, también conocido como, aquí nos vamos a posicionar en el Imperio Otomano. Y vamos a decir que se ubicaban en la Anatolia, que también se le conoce como el área de Asia Menor. Y Asia Menor, pues, ¿dónde se ubica? En esta parte, colindando con África. Entonces, ¿qué países actualmente ocupa? Pues Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, el territorio de Palestina, Macedonia, Siria, una parte de Arabia y, como les decía, una parte de África. Entonces el Imperio Otomano eran pequeños estados turcos que posteriormente pues el Imperio Otomano se va expandiendo de un pequeño estado turco y va abarcando todo este territorio. De ahí se genera pues a lo que nosotros conocemos como otomanos. Nos vamos a pasar para otra representación. Igual esto va a quedar grabado, pero como este pizarrón nos queda muy pequeño, nos vamos a tener que ir supliendo cada imagen que les quiero mostrar. Bueno, en este sentido, aquí tenemos algo muy importante. Aquí tenemos la actual Estambul, lo que anteriormente pues se conocía como Constantinopla, donde dijimos que Constantino en el año 330
pasa a la capital del Imperio Romano, la cual ya había sido heredada en el año de 395 y se había dividido el imperio. Duró casi más de los 1000 años y va a tener un punto crítico de ruptura en el año de 1453, porque el Imperio Otomano se pasa hacia acá para expandir el imperio. Nos posicionamos por tiempo únicamente en estas fechas, pero vamos a decir que justamente como el Imperio de Occidente, también el Imperio de Oriente fue constantemente asediado por todos sus flancos, y en este año pues ya se encontraba bastante debilitado, por lo cual con mucho esfuerzo también sí lograron la derrota del Imperio de Oriente. Entonces aquí tenemos tres personajes claves dentro de la historia de la caída del Imperio Romano de Oriente. Está Mehmed II y Constantino XI. Él es la persona clave que va a votar y eliminar el imperio. Aquí Constantino XI cae en manos de Mehmed II. Pero esto sucede en un periodo aproximadamente de 56 a 60 días, en donde fue asediado por todos los flancos para bajar a la ciudad de Constantino. En este sentido, pues aquí tenemos a Giovanni Longo, que fue un enviado del Papa para que ayudara a la defensa de Constantinopla. Sin embargo, pues esto fue bien complejo porque no pudieron resistir. La historia también ya lo confirma y nosotros estamos narrando ciertos acontecimientos. Aquí tenemos un panorama distinto de lo que actualmente es Estambul y fue Constantinopla, y este estrecho es el estrecho de Estambul. En el tiempo de 1553 se llamaba el estrecho de Bósforo. Entonces, en este estrecho sucede todo lo que estamos conversando. Si se dan cuenta, es un pequeño estrecho relativamente cercano, en donde está Constantinopla, y del otro lado pues ya está Asia Menor, y el asedio ocurrió por mar. Aquí está la flota que se defendía. Aquí pusieron una cadena de extremo a extremo para que los barcos no pudieran pasar y se defendían. También la ciudad, como estamos hablando del final de la época medieval, todo esto que ustedes ven es una ciudad amurallada y es una de las características de la época medieval en donde sus ciudades eran ciudades amuralladas. Entonces, todo el mar estaba amurallado y también por tierra. Y estas murallas comprendían varios bloques, entre pozos, entre trampas, entre otro bloque mucho más alto. Total que era demasiado complicado poder ingresar. Si se dan cuenta, acá la flota otomana no podía pasar por la cadena porque inmediatamente se hundía. Sin embargo, había una estrategia de guerra muy importante en donde se idearon, no tengo el dato exacto, pero hicieron unos rieles para cargar la flota naval y pasar 30 navíos por tierra y rodear el canal y llegar hasta este extremo. Entonces aquí ya tenían ellos controlado esta parte y no podían generar ingresos de insumos por ninguna vía. Estratégicamente iban avanzando, el Imperio Otomano iba avanzando. Entonces entran por tierra también por este puente y empiezan a asediar por tierra y empiezan a asediar por mar. Entonces, ¿se recuerdan de Giovanni Longo? Fue herido más o menos por esta parte y él huye y deja a Constantino XI
a merced de su suerte. Y él fue muerto en batalla y prácticamente ahí es donde se apodera de la Estambul y se expande el Imperio de Otomano. Esto es muy importante para la historia moderna, esto es muy importante para la historia universal porque una de las teorías nos indica de que esta fecha, que es el 29 de mayo de 1453, simbólicamente se le da fin a la época medieval, porque se instaura el Imperio Otomano y desaparece la herencia del Imperio Romano. Por tal motivo, pues Mehmed II ordena un saqueo de las ciudades y cuando ya él estaba convencido y seguro de que ya había saqueado y había logrado vencer, ya ingresa en caballo, entra a la Catedral de Santa Sofía, llega a orar y cuando sale, él ordena un cese de la invasión y del saqueo. Y entonces se pasa toda esa herencia musulmana y y cae la iglesia ortodoxa y se posicionan en el centro de poder acá en Santa Sofía. Estos elementos fueron colocados a partir de la invasión otomana porque son elementos musulmanes de esa cultura. Y ahí se posicionan y es el fin del Imperio Romano de Oriente, cuando se toma la Basílica de Santa Sofía, simbólicamente es la posición del poder, y ahí es donde va terminando todo este conflicto, y Mehmed II se posiciona en el control de Europa Oriental, que es un sector muy importante porque ahí pasa el comercio para Asia y para Rusia. Entonces, este imperio va a continuar hasta la Primera Guerra Mundial, pero son temas que vamos a ver más adelante, pero pues ahí vamos a dejar el tema del día de hoy para ir finalizando. En todo caso, pues ustedes ya leyeron un documento anteriormente, venimos a reforzar ciertos elementos y si hay alguna pregunta, alguna duda, dejarlas ahí escritas porque ya no tenemos demasiado tiempo y pues aquí vamos nuevamente con la tarea que ya está en Google Drive. Por favor, descargarla. Ustedes ya saben cómo ingresar y esta la tenemos que entregar para el 27 de agosto. Entonces espero sus comentarios, sus dudas y pues esto sería lo que tenemos que ver el día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y siempre estoy a su disposición. Muchas gracias y nos vemos en el próximo curso. Nos vemos.